Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Muy buen viernes para todos, como todos los días a las 16 horas de la República Argentina en Mi Producto La Voz, espacio de difusión de contenidos de valor para el artista de la voz y su formación. Hoy, con más herramientas para el comunicador, estaremos hablando de podcast. No te lo podés perder, interactúa con nosotros. Pero además, quiero decirles, porque ayer estuvimos entretenidos con los 100 años de la primera emisión radial en la República Argentina, también vino de visita Patricia Luciano, una gran maestra que nos enseñó sobre casting. Entonces se nos pasó, pero cumplimos un mes y un día hoy de Instagram Live todos los días a las 16 horas con herramientas para el comunicador. ¿Qué les parece? Ya abordamos todo el aspecto integral y ahora estamos con algunos aspectos ya más técnicos, como esta semana que tuvimos dicción, neutro, audio, y la semana próxima completaremos con video. Estaremos con la gente de Hablando de Videos, con Eder Cadenas, y el martes probablemente hablando con el doctor Manzano acerca de las afecciones que tienen los locutores y los cantantes, porque vemos que tenemos un público que ampliamos de cantantes y nos encantan. Gracias a todos por sumarse. Aquí los recibimos todos los días a las 16 horas. Así que bueno, nos quedan visitas a perfiles, algunas herramientas más, otras entrevistas, de todo un poco. Y también quiero agradecer que mañana estoy invitada por la locutora de República Dominicana, hermosa, Mirla Hernández, con su página Conversan.2. Estaremos hablando de marca personal y capacitación. Así que los espero a las 6 p.m. República Dominicana o 19 horas República Argentina. Estaremos hablando de todo en este espacio nuevo, porque hasta el momento ella venía haciendo vivos en su propia página, pero ha abierto ya como marca personal su espacio, y le damos la bienvenida y vamos a hablar de un montón de cosas que espero les gusten y se puedan sumar. Bueno, les voy contando un poquito de qué vamos a hablar hoy. De podcast, como decíamos, como publicamos en la agenda, estén atentos, el fin de semana seguiremos publicando. ¿Qué es un podcast? ¿Para qué sirve? ¿Cómo crear un podcast de cero? ¿Cómo editarlo? ¿Producirlo? ¿Cómo debe ser la voz en el podcast? La monetización, ¿es viable? ¿No es viable? Las tendencias. Vamos a ver si está Ariel Boe, que es nuestro invitado del día de hoy por aquí. Todavía no se ha sumado. Sé que está muy ocupado. Estaba por ahí almorzando, creo. Así que espero que Ariel esté escuchando y atento. Lo voy a ir presentando. Él es un locutor argentino, es productor, está trabajando muchísimo en podcast, sabe un montón. De hecho, es comunicador y podcaster profesional con experiencia en medios como la radio y eventos corporativos. A lo largo de estos años, él se dedicó a dar cursos de creación y producción integral de podcast en diferentes espacios, tanto para emprendedores como para organizaciones. Fundador, además de Sentí Podcast, Academia Online de Podcasting en español. Ya lo veo, Ariel, lo saludo. Hay mucha confianza con Ariel porque él ha sido mi profe, para generar mi primer podcast que ya está en Spotify. Se trata de ida y vuelta. Hola, Ariel, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Todo A las bien? corridas, ¿no? Muchas gracias por haber tenido la deferencia de aceptar esta invitación. Sé que estás con mucho trabajo. Y yo me pregunto, esta cuestión del podcast, ¿es una moda? ¿Qué pasó? ¿Que está en auge? ¿Es porque es una herramienta indispensable? ¿Porque es flexible? ¿Porque es rápido? ¿Dónde está la explicación? ¿Y hace cuánto que se viene trabajando en podcast? Ahora es un boom acá. Mm. Bueno, primero te agradezco por haberme invitado a este canal, mi producto La Voz. La Voz, qué tema, ¿no? Para tocar. Bueno, y estuviste hablando con fonoaudiólogas, vi algunas, bueno, también hablaste de creatividad, te metes con un montón de temáticas. Felicito, celebro eso, así que está bueno tener un canal como para dar a conocer todo lo que agregue valor. Y en este caso, si hablamos de podcast, vos sabés que hoy me mandaron un video que me encantó, que era A ver. un video por Twitter. Me lo mandó un amigo, Martín Miño, le mandamos un saludo, que él es comunicador también. Y mirá lo que está pasando en la realidad, ¿no? Y el video es increíble, muestra a un cronista de televisión, no sé si de Crónica o de TN, que le pregunta a dos jóvenes en la calle con barbijo, le pregunta, ¿le quiere mandar un saludo a sus compañeros, a alguien, a un novio, a un amigo?
y ella, joven, ¿no? Le dice, no sé. Y Ona le responde, la verdad es que no, mis amigos no miran televisión, ¿viste? Claro. Uy, qué Entonces, impacto. claro, y el tipo quedó dibujado. Claro, no miran televisión. Pobre, tal Quedó cual. pintado y el tipo quedó como, bueno, ok, bueno, y corta ahí, no, el vivo, el videíto es cortito, pero demuestra a las claras, ¿no? Lo que está sucediendo. Digo, hoy en día, esto que estamos viviendo es un canal de televisión. Y la gente hoy en día a Yo las creo 4 que de la sí. tarde tiene la posibilidad de escuchar y de ver, hablar de podcast, agregar valor en otro sentido, que la típica novela de la tarde de las 4, ¿no? Me parece que, por suerte, las voces, hablando de voz, tienen miles de posibilidades, y hay miles de canales. Y entre ellos miles de canales aparece el podcast, ¿no? Pero como entender eso, Exacto, ¿no? Me acá parece Marian nos dice, que te... esto, que hoy es todo por redes sociales, nos dice Marian, gracias por acompañarnos, a todos los que se van sumando, que bueno, seguro te van a hacer preguntas porque es un tema interesante, pero mira, en uno de los posts es impactante lo que acabas de contar, porque dejó perplejo al propio periodista estando en los medios de comunicación, lo cual ya es un punto a tener en cuenta, ¿no? ¿Qué va a pasar con la tele tradicional? Bueno, la radio sí, la radio va a seguir, la radio va a seguir. Esto es como hacer radio también, es un poco, es una mezcla, digo yo, ¿no? Pero bueno, tenés un post que habla de más de 1.000 millones de dólares podría generar el podcasting en 2021. Esto lo publicaste en Sentí Podcast, una página que súper recomiendo porque estuve mirando y te podés quedar ahí leyendo, interiorizándote de todo lo que hay. Qué increíble, los ingresos por publicidad de podcast se aceleraron y hablamos de la fuerza del audio como una plataforma. Mm, ¿Es tan sí, así? ¿Qué ha sí, pasado? porque tiene que ver con, bueno, a ver, la gran pregunta esta de que si el podcast es el futuro de la radio o viene a reemplazar a la radio. En realidad, el podcast no viene a reemplazar a nadie, simplemente es una opción más digital, nativo digital. O sea, entender que todo está, que la transformación digital vino hace muchos años ya y ahora y en esta situación coronavirus y tal, vino como realmente para quedarse, es como muy obvio, ¿no? Hoy mirar para otro lado es lamentablemente ir para atrás. Entonces, me parece que primero tener en cuenta que la transformación digital está entre nosotros per se, digamos, está sucediendo y sucede. Más que el futuro es lo que estamos viviendo hoy. Entonces, entender eso también te abre la puerta a entender que hay un negocio, ¿no? Hay un negocio en lo digital, hay un negocio en estas formas de contenido, estas nuevas formas de contenido, que es, por ejemplo, un vivo de Instagram, un vivo de Facebook, LinkedIn, y en este caso podcast, que tiene la particularidad que es un contenido on demand, que es un contenido que vos elegís cuándo lo querés escuchar y en qué momento querés escucharlo, ¿no? Es buenísimo. Mira, me Y eso traes a es, colación otro post tuyo que habla de que el 30% de la gente consume productos que se sí. publicitan a través de podcast que aparecen en sus series preferidas, ¿no? En sus series favoritas. Estabas probando ahí algunos No, no accesorios, estoy eso me probando pareció. nada. No, no estoy Ah, probando ¿qué nada. es? Está loco mi celular. Está loquísimo. Yo digo, qué No estoy innovador, probando formará nada. parte de este vivo. No, no estoy probando nada. Igual la primera vez que encuentro estos. Mirá, hay Mira, filtros con vos increíbles. y con Néstor, Mirá, cualquier cosa puedo probar. hay unos filtros. Mirá lo que es esto. Bueno, mirá qué Mirá lo lindo que es esto. ese. Pero es Estás rarísimo. jugando. Se me puso solo, no, se me puso solo, no sé. Mi celular está medio loco, es más, se puso como en. Estoy más cerca. Estoy como en versión más cerca, no sé. Estamos Anda, los anda dos cerca. medio loquito mi celular. No, es que es Bueno, rarísimo, pero bueno, no importa. volvamos al eje. La gente consume y compra muchos productos por podcast y también se usa mucho para la marca, para publicitar, justamente, para las empresas, no solamente los Ujú. locutores. Es un Sí, público muy eh, variado, ¿no? Por eso no es solamente muy. un locutor puede hacerlo, ¿no? Es decir, la Sí, voz, es todo un trabajo de la voz. sí, totalmente. La verdad que el sonido acompaña, ¿no? Entonces, como que, sin dudas,
la voz en un podcast es un 80% de lo que es de lo que es la comunidad, el canal de comunicación que es el podcast, digamos. Como que la Ah, voz es es un mucho. 80%. Y sí, porque la voz es lo que transmite, ¿no? ¿Mm? Y Sí, lo que decimos en este podcast es lo que transmite también. Entonces, como que el contenido más la voz es un podcast. Contenido y voz, digamos, es eso. claro, Antes por como ahí la un radio lo que equilibrio. tenía, por eso la diferencia con la radio lo que tiene es que tiene música. El podcast no tiene música, porque vos tenés que tener los derechos de la música que vos estás compartiendo. ¿Se entiende? Entonces, la gran Bien. diferencia entre el podcast y la radio, además de que es nativo digital y que además de que es on demand, que se puede escuchar y ponerle pausa cuando lo querés, que además de eso, el plus que tiene es que es contenido puro. No, pues no hay Contenido forma de puro. disfrazar esto de un programa, no, un programa de radio de música. Y el 60% del programa es música. Y el 40% es el tipo hablando de, no sé, un artista, tal. Pero el 60% del programa es música, ¿no? Pero en el podcast no se puede hacer eso, porque tenés que pagar los derechos de cada autor que pasás. Entonces, inevitablemente te obliga a generar contenido. Te obliga a generar Ujú. contenido de valor. Y la gente te elige por eso, porque escucha justamente sobre el rubro, sobre el tema o aspecto que necesita en el momento, como vos bien decís. Pero si queremos agregarle, por ejemplo, música a la introducción, como para hacer Sí, un guión, un pequeño guión, de presentación, digamos, ahí sí. tendría que usar una música que no tuviera problemas con los derechos, ¿no? ¿En qué plataformas puedo buscar, por ejemplo? Bien. Vos cuando pones, si buscas en Google y pones Free Music, vas a encontrar un montón de cosas. Ahí vas a encontrar música sin derechos, que es lo que necesitas, ¿no? La música de fondo de los podcasts es música sin derechos. Pero, pero si la verdad que, o sea, vos pones, por ejemplo, ahora, ¿no? Me pongo a buscar, pongo Free Music, lugares, hay un montón, no se me ocurre exactamente uno. Pero vos pones Pero Free poniendo Music, así, ya está. sí, en Google vas a Y, encontrar Free Music Archive, acá nos eh, dicen que sí, con el dedito. Em, bensound.com, digo, opciones hay un Perfecto. montón. Che, no sé por Y qué me veo tan grande. cuando estás Algo muy pasó. cerca, estás como yo, porque salís No sé carón cómo porque estás como yo sacarlo. cerca del celular. No sé cómo, no, es que Bueno, estoy yo lejos, no tengo pero espacio porque detrás tengo todo en mi habitación, ¿viste? No tengo sí. no tengo espacio para correrme, pero bueno, si vos tenés un poquito más de espacio para proyectarte, mejor. Igual no Pero, salís mal, quedate no, tranquilo que no, salís bien. es un primer plano tremendo, pero no lo puedo sacar. Es como que se volvió Me loco el extraña, celular, como locutor tenés que estar acostumbrado a todos los planos. pero Tranquilo, está saliendo muy bien. plano. Bueno, está, Bueno, no me deja contame un sacarlo. poquito, ¿qué Pero pasa bueno. con la gente cuando se acerca a tomar un taller de podcast? ¿Tiene miedo de reconocer su voz en un audio? ¿Cómo trabajás ese aspecto? Porque te tenés que grabar, te tenés que escuchar. Y es un impacto, ¿no? Uno puede tener muchas ideas hermosas, pero después escucharlo en tu propia voz. ¿Cómo trabajás ese aspecto? Con Mm, los que no son locutores, ¿no? Hay mucha gente claro, que es sí. empresaria, que también Mm, puede tener una personalidad un poco más tímida, sí. retraída. Con lo que pasa con respecto a, bueno, la voz para mí es realmente un camino de ida, ¿no? O sea, meterse ya con el instrumento vocal es un camino de entrenamiento, por lo menos así lo veo yo. Entonces, cuando una persona decide lanzar un podcast y Ujú. nunca jamás escuchó en su vida, nunca escuchó su propia voz, lo primero que aparece es, bueno, miedo, pavor, esto de escucho los mensajes de audio de WhatsApp y no me gusta, ¿no? Eso sucede mucho, incluso yo también me escucho y la verdad que hay cosas que no me gustan de mi voz, muchísimas, por eso es que sigo entrenándola, pero la realidad es que sí, es un trabajo que para mí es de toda la vida, el entrenamiento de la voz, pero ¿cómo se hace? Cómo se saca ese miedo? ¿O cómo se,
calma un poco ese dolor de la persona que nunca jamás grabó, inevitablemente con la práctica. No hay otra forma, no hay Haciéndolo. otra, no hay otra Vos forma, siempre hay que decís, hacer. hay que hacer, Sí, no importa cómo, sí, hay que tirarse a la pileta, sí, hay que hacer, acá exactamente. decimos esa expresión. Entonces, sí, porque la dicción es importante, la articulación, que se entienda lo que digo, cómo lo Ujú. digo, en esa forma de hablar cercana, si se quiere, porque a vos te Sí, escuchan por auriculares, mientras que estás viajando o estás haciendo cosas, o lo pones de fondo, casi como la radio, entonces esa voz tiene que ser muy agradable, y si es sí, una voz con un timbre muy fuerte, tenés que moldearlo de alguna manera, ¿no? sí, ¿Cuáles sí. Contame un poquito cuáles son las primeras inquietudes que aparecen en las personas que toman un curso de podcast. ¿Por qué crees? ¿Qué iban a buscar? Después te cuento qué fui a buscar yo, pero contame en Sí. general, ¿cuál es tu percepción? En general, lo que sucede es que hay primero mucha curiosidad con respecto a de qué se trata la herramienta, ¿no? La herramienta de comunicación. Y luego también lo que hay es, como la curiosidad lleva a la incertidumbre, entonces como que no saben mucho para dónde tienen que ir, cómo se arranca, dudas con respecto a cómo subo mi podcast y de qué voy a hablar. Entonces, a mí lo que más me interesa es cuando arrancamos, por eso yo los cursos son de 4 encuentros, ¿no? Las capacitaciones son de 4 encuentros, o sea, en esas cuatro posibilidades que hay, yo cada vez y cada mes, porque son por mes o mensuales, le voy como agregando algo, sacándole algo que ya no está. Lo que pasa es que como esto es tan dinámico y tan nuevo, todo el tiempo va cambiando, como todo lo digital, como que todo el tiempo se mejora, ¿viste? Todo el tiempo se itera, se mejora. Entonces, lo que servía el año pasado no sirve ahora. Es muy loco, ¿Se va pero hay que estar actualizando como, claro, todo hay que estar lo que como es todo el tiempo podcast? actualizado. También se va Sí, actualizando, no es un formato que ya está, una herramienta que ya está disponible. ¿A qué te referís con las nuevas tendencias, digamos? ¿Estás hablando ya sí, de eso? ¿Qué es además lo de que viene? eso, formas de subir el contenido y, por ejemplo, ahora que hoy en día Spotify compre Anchor, que es un agregador, ¿no? Ah, Que, compró. Mm. claro, Spotify compró Anchor, implica que vos podés subir cantidad de audios y de capítulos, por lo menos por ahora de forma gratuita y continua. Digamos, no hay un tope de hora, no hay un tope de tiempo. Ujú. Pero el año pasado eso no sucedía. Uno tenía que pagar para cierta cantidad de horas. Por ejemplo, lo que tenía, por ejemplo, Spreaker, que es otro agregador, es que te da 4 horas para subir, 4 horas nada más. Y bueno, tenías que repartir tu contenido con esas 4 horas, ¿no? Pero por eso Ujú. es que si yo contaba eso el año pasado y sigo contándolo ahora, estoy obviando que cambió. O sea, eso es lo que cambia. Cambian las formas de subir el contenido. Ahora, por ejemplo, se está hablando mucho del podcast, del video podcast, ¿no? Se está hablando mucho del video Ay, podcast. contame un poco, Sí, ¿cómo bueno, sería? es Acá nos dice, todo básicamente, cambia. En sí, comunicación nos hablan, Maricel. sí, sí, cambia en todos lados, pero el Tranqui. área de comunicación, sí, está como todo el tiempo cada vez más atravesado por lo digital, ¿no? Pero, Ujú. pero ¿Qué con serían los respecto a videopodcasts? los video podcasts, de alguna manera esto que estamos haciendo es un video podcast en donde yo estoy en súper primer plano, que no sé cómo hacer para cambiar eso, y en donde Estás solo se puso. obsesionada, quédate tranquilo, estás bien. Sí, sí. Ahora perdí tu ¿Ves? Y imagen. ahora, y Prefiero verte en ahora primer plano. Quédate no ahí, sé por qué favor. pasó, no sé qué pasó. Bueno, Estás y estoy bien, lejos del quédate celu, ¿eh? tranquilo. Pero me mata, mirá. Es que haces Pero muchas cosas, entonces, bueno, ahí se te mezclaron los cables. Decime sí. un poquito, entonces. Lo que estamos haciendo podría perfectamente ser un video podcast, Ujú. entonces. Ujú. Sí, De hecho, sí. muchos podcasts tienen el formato, puede ser de entrevista o puede ser un guión, todo un guión, un relato. Tenemos que definir eso. ¿Cómo hacemos? O sea, Mm. yo voy a tu taller y digo, bueno, o no tengo ninguna idea y espero que ahí en tu taller me surja, o Ujú. tengo una idea que me encantaría hacer, como me pasó a mí,
Sí, pero no me animo. Entonces me gusta hacerlo con otros, con compañeros, porque a veces uno en un taller busca eso, ¿no? Un poco claro. la co-creatividad. Bueno, no me pasó por ahí porque, bueno, mi compañera no pudo seguir viniendo en esa oportunidad. Pero es muy lindo encontrar estos ejes de trabajo en conjunto. Entonces, si yo tengo una idea, ¿cómo me ayudas a desarrollarla? ¿Qué es lo que puedo hacer para primero definirla, saber sobre qué voy a escribir? Tengo que estar preparado y pensando que tengo que escribir. Y si no soy bueno para escribir, ¿qué pasa también? Sí. Primero, cómo saco la idea y después cómo la escribo. Y mira, nosotros en Sentí Podcast hablamos de primero, Sentí Podcast surgió por sentir. Primero, si no sentís lo que querés comunicar o si no te atraviesa de ninguna manera, es como que es medio difícil, ¿viste? Arrancar a contar algo. Entonces, primero, algo de lo que encuentres en el universo te tiene que atravesar. Si eso que te atraviesa se puede contar y se puede comunicar, buenísimo. Si no le encontramos la vuelta, hay que buscársela. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo le encontrar la vuelta? Ahí viendo a ver qué están haciendo otros. Una buena estrategia. Mira, yo recomiendo mucho el libro de creatividad que se llama Roba como un artista, que es un Me libro que habla encanta. justamente, Ese post. Está sí, que bueno. habla justamente de eso, ¿no? De cómo podemos inspirarnos, ¿no? Inspirarnos en otras personas. Entonces, una buena, si no se te ocurre nada, una que te tiro, o que estás ahí viendo, escuchando, eh, es esto de, bueno, empezate a escuchar podcast. Escuchar podcast, por ahí alguna idea se te cae. Y si no se te cae ninguna idea, bueno, empezá a trabajar en vos, ¿no? ¿Qué quiero? Por eso es que hago el ejercicio del mapa mental, ¿no? De alguna manera, el ejercicio del mapa mental nos da como una idea, este, nos tira como ideas diferentes, nos saca de la caja, ¿no? En esto de pensar siempre igual, nosotros para ser creativos hay que pensar diferente, ¿no? Hay que correrse del eje, entonces es importante ver, escuchar, ¿no? Salir a caminar un poco, está bueno, dentro de esta posibilidad, cuando salimos a caminar y nos corremos del día a día, se nos ocurren ideas y ahí es donde hay que anotar, ¿no? Hay que anotar ideas, Hay mira, que ir yo tengo todas anotando. ideas Mira, anotadas acá. sí, yo a veces te leo que vos a la mañana escribís o escribís cuando te levantás, las ideas, bueno, es una forma también de desarrollar la creatividad. Todas esas técnicas las vimos con Néstor Gutman aquí en Mi Producto La Voz. También tenés tu espacio creativo los miércoles en YouTube. Está muy buena esa forma, esa estrategia. Primero indagar en nosotros mismos, Sí. también con nuestra propia voz, y luego ir al papel a escribir lo que queremos, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Para qué haríamos un podcast? Tener en claro para Mm. qué lo vamos a hacer, cuál Sí, es nuestra sí, intención, cuál sería nuestro público. sí, y después Sobre- eso, lo del público, ¿no? Encontrar al público objetivo en esto que puede ser complicado, complejo, cuando nunca te hiciste esa pregunta. ¿A quién le voy a hablar? ¿No? Nunca te hiciste esa pregunta. Entonces está bueno hacérsela. ¿Yo qué quiero hacer con él? ¿A quién le quiero cambiar la vida? A quién le quiero prender la lamparita? ¿A quién quiero atravesar con mi historia, con mi cuento, con mi cuento, sí, digo, porque es storytelling de alguna forma, ¿no? Con mi historia, con lo que quiera decir. Entonces un podcast es una buena herramienta para decir y para contar tu cuento. ¿Eh? sí, y a veces uno también se queda con la idea, y muchos también van por esto, piensan, yo con esto voy a monetizar y me va a ir bárbaro. Y por ahí Sí. hay temas, como decíamos ayer con Patricia Luciano, que también ganó un premio importante en podcast, que no todos los temas son para monetizar, que algunos temas simplemente tienen una función social, y no podemos estar pensando que el éxito está ahí, en realidad radica ahí mismo, en que tu idea haya llegado, ¿no? Mm. Sí, ¿Cómo lo bueno, ahí viste eso? ya, si nos metemos con qué es el éxito, es como que también podemos hablar una hora más. Largo Eh, y tendido. el éxito va a depender de cada uno. Si el éxito en el caso es monetario y si estás buscando ganar dinero la primera semana que subas tu capítulo de podcast y a menos que, que tengas pauta, digamos que tenga una marca detrás, a ver, en mi caso con Senti Podcast,
nosotros producimos podcast para organizaciones. Entonces, de alguna manera, yo estoy monetizando los podcasts, pero no mi podcast, Flecha Podcast, ¿no? Flecha Podcast, que es un podcast de entrevista, es un podcast que en definitiva lo que hace es, sí, obviamente, difundir Sentí Podcast, por ejemplo, pero son entrevistas donde yo aprovecho también a hacer networking, la posibilidad de conocer gente que por ahí no puedo tener cerca. Hace un día recién, sacamos un podcast donde entrevistamos a un emprendedor digital de Bilbao, España. Entonces, si yo traerlo a la radio es complicado. Entonces, lo que te da el podcast te permite, hoy en día con herramientas como Zencaster, podés grabar de forma remota en muy buena calidad. Ah, qué bien. Entonces, como Bueno, que ahí te abre la puerta, ¿no? Te abre la puerta a lo digital también, digo, como es nativo digital, como que lo digital me sí, parece que nos viene a abrir una puerta súper, súper. Hay que aprovecharlo. O sea, yo creo que no hay que asustarse, digamos. La respuesta es agarrar lo mejor de la herramienta y exprimirlo. Pero no asustarse ni congelarse con eso, ¿viste? Con los cambios de la tecnología. Hay que agarrar lo que me sirve a mí, ¿no? Para bueno, vos hace transformarlo. tiempo que estás con este camino de aprendizaje cuando acá no había tanto podcast y ya estabas estudiando como tantas otras personas que conozco que les ha pasado lo mismo. Sí, Pero en este caso, tu ejemplo es fantástico porque te abrió las puertas, o sea, fue un canal o un medio, una herramienta que te permitió atraer a otros clientes, empresarios que conozcan tu producto, vos mismo, como podcaster, ofreciendo podcast para claro. empresas y para servicios. Bueno, y yo pienso que eso es maravilloso encontrarle la vuelta como la misma herramienta te provee de trabajo. Es Sí, genial. sí. Y Pero bueno, igualmente cuando, puede haber podcasts de divulgación que no necesariamente tengan un objetivo comercial, digamos. Puede haber podcasts que difundan, no sé, el buen vivir, el buen comer, la buena vida, que bueno, ahora se me mirá el ocurre que puede ser, por caso ejemplo, de Michelle Obama, el ujú. podcast, creo que se refiere a la salud o a un tema de estos que, Sí, lo que relaciones y tiene salud, Michelle que una tiene cosa una así. productora. Ojo con Michelle Bueno, porque no es ninguna sonsa. Tiene una productora bueno. que Nosotros incluso vamos a ser más humildes. hacen series de Netflix, o sea, y hacen podcast también. Ah, Pero sí, mira son vos. una productora. Y no Ajá. creo que no haya una búsqueda comercial en ese caso. Me parece, no sé, me No, parece que en pero ese caso es bastante no, en comercial. este Puede caso ser que no. las temáticas Pero no. mira, hay uno que posteaste también que es cómo generar que los jóvenes, más jóvenes lean. Sí, Ese está bueno, sí, porque subís obvio, claro. historias, relatos, o sea, podés generar cambios importantes. Es una gran herramienta de aprendizaje el podcast. Es una gran herramienta. A mis cursos se anotan, por lo menos, cada un curso, o sea, cada un curso tengo una docente. Siempre, una docente o alguien que tenga que ver con la educación, porque es realmente una gran herramienta de divulgación y de difusión y de aprendizaje. Con un Y hoy para podcast, llegar a los estudiantes es buenísima, y es lo que porque decíamos, estamos volvemos a lo primero, ¿no? Que estoy en primer plano, mira, ¿ves? Estoy muy cerca. primero, primer plano. Primerísimo ¿Cómo se primer nota que plano. sos creativo? Esto es Mirá, tremendo. mirá, Dale, ahí continuemos. ves. Este, Qué mirada, Ariel. Te llevan las miradas de dicen, todo el público. dicen que tengo lindas pestañas, pero me estoy medio poniendo viejito acá de costado. Por eso no quería este primer plano, pero bueno, no lo puedo sacar, se me volvió loco el celu. No lo puedo sacar. Pero Hay con respecto empresarios, a. hay educadores, van Sí. de distintos rubros a consultarte, pero un empresario que te busca, ¿qué te pide? Y los empresarios piden soluciones, piden resultados. En este momento estoy bastante consultado por un cliente grande y llegamos a una posibilidad y me pidió un montón de cosas, o sea, me pidió cosas de comunicación que en 2 semanas no la podía resolver. Entonces, como que también está bueno el ida y vuelta con los clientes. Está bueno decirle, mirá, lo que vos me estás pidiendo me requiere más tiempo, ¿no?
lo que vos me estás pidiendo me requiere tu tipo de producción. Entonces, Te pedía eh, un cambio muy abrupto, muy rápido, y muchas cosas. claro, sí, sí, sí. No solamente podcast, estábamos trabajando en Ah, LinkedIn también. Entonces, pero así arrancó por sabía. podcast, pero después se transformó bueno, dale, y dame esto y esto y esto. Y bueno. Eso es porque te dedicas a muchas cosas. Entonces, ya que está, hacemos un combo. Un combo decimos un paquetito y Claro, bueno, papito. vamos haciendo estrategias. Bueno, Sí. contame acerca de las herramientas. Una vez que tengo por el mapa mental, lo que saqué la idea, ya tengo el Ujú, tema, bueno, resolví lo sí. del miedo a hablar, me voy a poner a escribir, a hacer mi guión, lo Ujú, tengo, ya lo tengo terminado, sí. y puedo elegir o hacer mi historia, relatarla yo, o puedo elegir, no sé, hacer una entrevista y que mi podcast sean de entrevistas entonces le hago una introducción, me echo por ahí, pondré algún separador y un Ujú, cierre, ¿no? Entre sí. esa grabación. ¿Cómo edito todo eso? El gran terror. ¿Cómo hacemos? ¿Qué programas nos sugerís o qué plataforma que nos haga el trabajo lo más dinámico posible, lo más práctico, sin ser tan puntilloso? Las dos Sí. opciones, Dani. Alguien Me, que me quiera abrís hacerlo la... con detalle y alguien que quiera hacerlo Bien. Ahí me abrís la más puerta a sencillo. invitarlos a que se sumen al próximo curso de edición. Es un curso de edición de podcast a través de la herramienta Audacity, que es una, Audacity. que es una herramienta gratuita que cualquier persona puede descargar y probar, investigar. En este caso, el curso de Audacity comienza, si no me equivoco, el 14 de septiembre, o sea, a mitad de septiembre del mes que Ajá. viene ya. Son 2 encuentros. No lo doy yo, sino que lo da un especialista en el tema, que es Nicolás, que le mandamos un saludo, bueno, Bueno, él trabaja sí. para la Universidad de La Plata y para la UNTREF, para la Universidad de 3 de Febrero, y él es editor allí. Bueno, él va a dar un curso a través de Senti Podcast, que es una academia de podcasting, además de ser Ajá. productora, y bueno, ahí se pueden llevar un montón de Ahí herramientas, pero también pueden investigar ustedes, ¿eh? O sea, es cuestión de está bajarse el Audacity, Audacity claro, gratuito, y de tocar. forma gratuita, y probar e investigar, ¿no? Inevitablemente hay que tener competencias de por lo menos saber manejar una computadora, mínimo. Sí. Competencias que tienen que ver también con un concepto de audio, ¿no? Entender, Buen oído. También buen sí, de oído. entrenar el oído, sobre todo en esto de cuán, cuán alta está la música, ¿no? En esto de yo hago así porque en realidad son ondas, de cuando editas el sonido se ve como así, entonces la Sí, voz se ve tiene un nombre, así, es un la música se ve esfumado, así, ¿no? Y vos lo que podés hacer es ir bajándolo fade out para que el de fade alguna manera out la y el música esté, claro, no esté por arriba. sí. Pero Claro, una herramienta es es importante Audacity. esto, porque si no te queda muy alto el audio y son distintos canales que vas trabajando en este programa, que Mm. es muy bueno. Y si yo quiero alguna plataforma que me ayude directamente, que yo grabo una parte, otra y me lo mezcla, ¿qué puede ser? Mira, así como por arte de magia no hay ninguna. O sea, Ah, no hay ninguna que te qué edite, excepción. que apretes un botón y que te edite. No, no hay. Sí hay una herramienta que tiene el propio Anchor o Anchor, que es una herramienta interna que tiene, que te soluciona bastante el asunto, que te dan una serie de músicas sin autor, que están como son random, digamos, son versiones así como muy básicas, en donde vos le podés sumar esa música a tu voz y te lo empalman. En general queda bien, te puede Queda, solucionar bastante el te apuro, haces, pero te genera sí, un el choque mix, o lo mezcla bien, te queda genera el bien, mix. No es algo súper profesional, pero claro. Pero para, salís al paso. como se dice, salir al paso está bien, para salir al paso está bien, sí. Para probar No es lo más por primera vez recomendable. está bueno. Claro, como Sí, para para probar probar. cómo suena tu voz con música de fondo, re. Y para Qué probar, si bien. querés investigar y probar y jugar, porque a ver, de esto se trata la cuestión, se trata de jugar. Yo creo que no hay que perder jamás el juego.
Por eso esto de que te jodía lo de los ojos, pero no hay que perder nunca Ya el te juego. dijeron coqueto, quédate tranquilo, ya te sacaron la foto, el screenshot, todo, ¿no? Ah, sí, ya Bueno, me vos sabés que es cacharon. verdad, hay que jugar y hay que animarse, ese es el tema. Y después otro tema importante que te quiero preguntar es ¿cuánto debe durar el podcast? Sí, Porque buena estamos pregunta. acostumbrados a perder la atención rápidamente. Sí. ¿Cuánto dura? Y- En realidad, bueno, eso también, viste, una de las cosas que van cambiando es esto de los tiempos, viste, que decías vos, pero ¿qué? ¿Va evolucionando, va cambiando? Y sí, va cambiando, porque antes por ahí un podcast se aceptaba que tenga, que dure media hora, ¿no? Pero hoy en día la gente tiene menos paciencia, entonces ya hay podcast de 5 minutos. ¿Qué poder de síntesis tenés que tener para transmitir Mm, esa idea en cinco mm. minutos? Es casi nada, un demo no porque es un minuto, pero 5 minutos para desarrollar un tema es poquísimo, ¿o Sí, no? pero bueno, depende, porque si vos particionás, yo siempre doy el ejemplo, creo que lo di cuando estabas vos en el curso, de la pizza, del pizzero y del podcast. Yo te di ese ejemplo, no me acuerdo No, si vos estabas. no me acuerdo, Bueno, no, me siempre parece doy un que no. ejemplo para entender qué es un podcast y por qué es un podcast, es un contenido serializado, ¿no? Serializado quiere decir en capítulos, ¿no? Con series con una serie dentro de varios capítulos. Y un ejemplo que doy es si vos sos, por ejemplo, ¿no? Si tenés una pizzería y quisieras hacer un podcast, te podés meter con un montón de cosas. Por ejemplo, ¿no? Digo, el primer capítulo puede ser cómo hacer la mejor salsa para mi pizza. ¿Cuánto puede Ujú. durar tu capítulo? 10 minutos. Pero en el otro capítulo, incluso podés hacer 2 capítulos de eso, porque podés decir cuál es el mejor tomate para hacer la salsa y Me cuál, encanta. pero es así, ¿cuál es el mejor tomate para hacer la salsa y no sé, cuáles son los ingredientes para lograr la mejor salsa italiana? En realidad, puedes hacer 1000 capítulos porque la pizza da para todo. O sea, de la salsa puedes estar hablando una temporada. Pero yo estoy seguro que, yo siempre lo Está en la digo, pero habilidad del comunicador, está en la habilidad de poder ahí está el desentrañar poder, cada tema, es que dividir tiene que como la ver con eso. pizza. Tiene que ver con eso, Es tiene que ver con genial. encontrar una temática y exprimirla al máximo. Eso es un podcast también. Claro, porque si no se Una te va temática. en 3 capítulos. En realidad, vamos a aclarar que un podcast se divide en capítulos, Sí, siempre. ¿No es cierto? Que van avanzando gradualmente. Son claro. correlativos o no, pueden ser ¿O distintos no? temas, pero hay un tema general, digamos, puede ser, no sé, estilo de vida, autoayuda, no sé, monetización, empresa. Siempre están bajo un Una título temática. más grande envolviendo una temática, claro, que los Sí, envuelve, digamos, dentro del campo semántico. Me había quedado pensando en eso. sí. Entonces, me Pero ¿me decías, entendés una esto temática y dentro de la cómo pizza, se va, de cómo ir perfecto. exprimiendo cada capítulo? Entonces, podés hablar de la salsa, podés hablar de la mozzarella, tenés 6 capítulos para hablar de mozzarella. ¿Cuál es la mejor mozzarella del mundo? ¿Cuál es la mejor mozzarella de Argentina? Eso lo hacen los youtubers, digo, no es algo nuevo. Los Sí, youtubers sí, sí. exprimen una temática y la exprimen una hora, porque están hablando de un tema una hora. A ver, Claro, es los contenidos son similar más viejos digo, los la contenidos dinámica. existen desde que existe el mundo, las historias existen desde que existe el mundo. De ahí viene el storytelling. Entonces, la gran joda, la gran cuestión es, y vuelvo al cuento, ¿cómo contar el cuento? ¿No? Entonces, de una cosa que parece muy vulgar y muy simple, que es hacer una pizza, podés hablar un montón de tiempo y podés serializarlo un montonazo. ¿Cuál es la mejor pizza cuál es la mejor pizza del mundo? Sí, tenés para hablar, ¿no? Nada, me parece que ahí hay como un montón de cosas y me gusta porque la metáfora clarifica bastante de qué Es va un la podcast. visualización de la pizza y la parte en cómo dividís los temas es buenísima. Bueno, somos muy Sí, visuales, de hecho. sí, tiene que ver con eso. ¿Te parece apropiado agregarle efectos, por ejemplo? No sé si estás hablando
de algún sentimiento, va a llegar de fondo una lluvia, no sé. Vos tenés algo hecho que es todo con sonidos, sin nada, nada, nada Mm, de voz, y, y es muy lindo, transmite igual. ¿Le podemos agregar algo o es invasivo? Por ejemplo, en los demos te sugieren no efectos, porque eso, y si mm. esto funcionara similar, en forma similar, digo, no quiero hacer un paralelo, ¿no? No puedes Sí, mezclar mucho, porque estás en un estilo, tiene que ser algo armonioso, si no, la persona cambia. Uno también tiene que claro. pensar, por qué cambian? ¿Por qué no me escuchan? También lo tenés que analizar, ¿no? Mm. ¿Es bueno poner algunos efectos o mejor que salga tu voz, que haya apenas en la introducción un poquito de música y nada Yo creo que más? para mí va a depender de lo que querés generar, digamos, de la emoción que querés generar. Entonces, si vos querés generar miedo, podés poner una música de miedo, de terror, que siempre va a ayudar. Después qué tono de voz pongas, como que también va a sumar, ¿no? Pero si vos querés como generar miedo, suspenso, podés agregar una música de fondo. A mí todo lo que es, ¿te acordás? Bueno, en la radio, ahora no tanto, yo no escucho más radio casi, pero esto de que se usaban los efectos, ¿te acordás? Y yo creo que Sí, lo que tiene el muchísimo. podcast es que rescata un montón de cosas que tenían las radios antes, que eran esto de Es los la nueva forma, ¿eh? efectos, Una forma nueva de entre radio y tele. porque, claro, porque te da la Video. posibilidad de jugar con las experiencias sonoras, ¿no? De jugar con eso. Entonces, lo bueno de esto es que podés pintar como una historia, como si estuvieras en la luna y nunca viajaste a la luna y también te ahorras todo lo que es el viaje, porque digo, ir a viajar a la luna hoy en día, no sé, debe ser medio caro, pero, pero podés plantear un capítulo viajando a la luna con efectos. Entonces, si vos me preguntas, ¿le pongo efectos? Sí, para mí es más efectos mejor. Hay que ver cómo los colocás. Acá nos están escribiendo algo, no veo la Sí, persona, el nombre de la persona dice, necesito Dauris una Drummer o Drummer. aclaración. Ah, si es posible, para hacer que el oyente capte el mensaje que se quiere enviar, ¿es necesario que el podcast tenga un esquema para ir desenvolviendo el tema? En la estructura narrativa, me parece hablamos sí en la estructura que son los capítulos, eso por un lado, armarlo en capítulos, pero la estructura narrativa, un esquema para ir desenvolviendo el tema, Ariel. A ver, vos sos el profe acá. No Resolvete la entendí la consigna. pregunta. No me puedo acercar porque estoy lejos y Te la leo no me quiero nuevamente. acercar porque si no salgo así, mirá. ¿Ves? Si me Que el acerco, salgo podcast, así. un esquema para ir desenvolviendo el tema en forma Ahí está. progresiva, me imagino. Ya estás. Ay, a ver. Ahí volví. Bueno, bueno, estás congelado, pero bueno, anda contestando, por favor. En confianza te lo digo, mira. Ahí estoy, volví. Ariel, ¿me escuchás? Estás congelado. ¿Por qué te moviste? Estabas mejor antes. Bueno, bueno, ¿podés volver a la posición anterior? ¿Me escuchás, Ariel? El perro sale, ¿no? Ariel, ¿me escuchás? Te frizaste, Ariel, saliste. Qué trabajo me está dando Ariel. Bueno, vamos a esperar que se sume. Ahora vamos a responder la pregunta de la estructura. Por el momento nos quedamos con el tema que tenés que pensar. Primero, el tema, el público al que vas a dirigirte, cuál es tu intención, algo que tiene que ser sincero, original, que quieras transmitir, que eso es lo más importante. Mientras esperamos que se sume Ariel, hacemos el resumen. Por otra parte, dijimos que la estructura es en capítulos, que lo vamos a ir desarrollando gradualmente, y como la pizza podemos ir desglosando los temas. Puede ir acompañado por música, y hay plataformas para subirlo, primero para editarlo a Audacity, que es gratuito, y para subirlo a Spotify, Anchor también, que ahora se sumaron. Así que bueno, ese sería un poquito el resumen. Ahora vamos a esperarlo, pero no sé qué ha pasado. Seguimos esperando a Ariel, ya no puedo dibujar más la situación. Ariel, acá estoy, me alegro. Esto después, pues te lo vamos a charlar.
Yo creo que es el Instagram más divertido que hemos tenido en todos este mes y un día que estamos cumpliendo de herramientas para el comunicador. Pero esto sí que ha sido una sorpresa. Ahora estás perfecto. Ahora sí, no toques nada, por favor. ¿Viste? Y yo te Ahora me tenía que puedo decir esto acercar. al rey del podcast, le voy a decir esto, por favor. Pero no, Estás pero tiene que ver peinado, estás bien. con la locura de la tecnología. Anda cuando quiere esto, a veces anda No, y bien, a además veces anda mal. está bien, hay que cuidar la imagen, hay que cuidar también la imagen. Uno a veces, bueno, se está transmitiendo desde casa con el celular, pero en realidad hay que tomar conciencia que hay una proyección de uno, de la imagen, lo que uno está diciendo. No estamos tan de entre casa, más o menos. Bueno, me Excelente, ese quedé te con la ves pregunta del excelente. muchacho. Sí, por Ahora favor, sí, pero por favor, estaba muy raro, muy contestémosle raro. al ¿Y qué oyente, por favor. y la pregunta era, porque me quedé pensando. Si existe una forma para ir desarrollando el tema, una estructura, pasos a seguir. Sí, sí, bueno, hay una estructura que tiene que ver con el laburo de guión. O sea, que, de qué voy a hablar. O sea, siempre respondiendo a las preguntas del periodismo, ¿no? En estas preguntas qué, por qué, cómo, dónde, ¿no? Todo ese tipo de preguntas. Qué, por qué, cómo, dónde y para qué son como preguntas que está bueno hacerse antes de empezar a escribir un guión, por ejemplo, ¿no? Ujú. ¿Cuál es el Como título? ¿Qué es la, lo más? claro, como en periodismo la Como pirámide una, invertida, digamos, estas como preguntas la, que vienen, claro. claro, sí, eso nos va a ir ordenando, siempre nos va a ir ordenando el discurso. Entonces, como Perfecto. que, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que quiero que la otra persona se quede, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que quiero transmitir? Entonces, ¿qué es lo más importante? Y le doy una serie de tips, ¿no? O me anoto, me escribo. Yo, por ejemplo, a ver, te quería mostrar. Bueno, yo lo que tengo acá es una especie de guión, no sé si se ve, medio desastre, pero yo, por ejemplo, se presenta el Son invitado, ¿no? Tengo apuntes. apertura. Sí. Soy @Ariel Boe, pero yo ya sé quién soy, pero siempre me sirve ponerme esa pauta, entonces yo sé que me presento. Escribí lo de tercera temporada, y el chivo, que era presentado por Sentí Podcast, pero yo me lo escribí. Y las preguntas están todas escritas, sí, bueno, así nomás, pero es como una pauta ¿de? Y Es después vas como una... repitiendo el esquema. De chivo acá le decimos a la publicidad, para hacer la publicidad, Sí, en este caso de sí, la Sentí Podcast. publicidad, chivo. Bueno, claro, sí, más internacional, ¿no? Bueno, mira, creo que con eso ahí estamos armando el guión, la estructura, aunque parezca tonto poner, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estoy? Mi nombre es, o soy fulano, está bueno porque eso lo vas repitiendo, un Ujú. machete, nos dicen de María, Sí, exactamente, pero como un machete puede machete, ser también el que corta las hojas, ¿viste? Y un va ahí con borrador, el machete. no, por eso, un borrador, si vamos a las palabras estamos, bueno, hacemos un borrador, bien. Ahora, subimos nuestro podcast, pero no tenemos éxito, nuevamente esta palabra. Bueno, vemos que nadie lo No se escucha. escucha a nadie. Bueno, ¿Cómo, claro. a ver, cómo resolvemos eso? ¿A qué se puede deber esto? Primero, ¿puedo medir? ¿Puedo medir? ¿Es importante Sí, medir que yo controle eso? ¿Cuándo subo mi podcast? sí, ¿En qué momento? ¿Qué día? ¿Qué hora? sí, Eso, sí. eso Eso es del día y la importante. hora es importante, pero no, te quería mostrar, pasa que no sé si te puedo mostrar, pero te quería mostrar las métricas que te ofrece, Tengo a ver miedo si te puedo mostrar. que No, toques no algo pasa y no nada, se vea mirá. más. Ah, sí, a ¿Ves? ver ahí. Perfecto, ahí se ve. Bueno, Bueno, del esas otro lado, son ciertas justo métricas, si ¿no? corres hacia el otro sector, porque había dos pantallas, una tenía unas métricas, me parece. Sí, estas métricas, ¿no? Total plays, esos son la cantidad de plays que tengo en lo que es Anchor, ¿no? O sea, 4.387 personas escucharon por Ah, ahora el genial, podcast. muy bueno. Y mira acá, ¿ves? Mira acá. ¿Ves esto? ¿Ves Sí, cómo ese me era así. marca cómo va cada día? Esto es abril, mayo, junio, ¿ves? Y cómo bajó, porque claro, yo en julio y agosto no publiqué. Pero sin embargo, continúa. Acá cayó un montón, no sé por qué. ¿Ves?
Sí, sí, ¿Ves que te tira todo? Esto todos es los increíble, datos. Eh, esto es digital, ¿ves? Eso Mirá, que ¿ves? lo Te me tira programás, también. buscás ahí Mirá. mismo No, esto, ¿ves? sí, sí, las barras, Mirá, este que es te el van más dando escuchado. el más escuchado al menos escuchado, está bueno. Yo te cambio Y ahí, te eso, hago un programa de tele, ¿viste? Te cambio, te cambio. te cambiaste todo. Decime, ¿eso Mirá, está mirá, te ahí voy a mostrar. mismo? ¿Esa que es Anchor? Sí, Ahí Anchor. mismo Mirá, lo puedo ver. y mirá de dónde me escuchan, mirá, ¿ves? ¿Qué dice ahí? Ay, no veo, está al revés. Argentina, ah, De Argentina, Perú, Lévero Voz. Chile, Bien. Colombia, Ay, había México. subido un post de Perú también, la gente que escucha podcast en todos los países, de Latinoamérica también. Buscaste mucha información, hay muchas noticias interesantes para ver, leer en la página, en la tuya personal también. Hay muchas, hablas de Sí, estoy medio innovación, de vaguito con mi podcast, página porque, viste, hay que publicás, dedicarle no, pero tiempo a las escribís. redes sociales. Escribís bastante, sí hay que dedicarle tiempo. A mí también me ha pasado con esta página que empecé escribiendo, después tengo varios temas y estoy pensando en cómo desarrollarlos. Hay que encontrar ese espacio, porque si siempre producís, o sea, estás siempre al pendiente más del ejercicio, del hacer, del mostrar, pero tenés que tomarte un tiempo para lo que es la creatividad, digamos, sentarte Mm, en tu soledad a sí, escribir. sí, Entonces, la sí. métrica es importante. Otra falla, o sea, una falla puede ser que no esté publicando en la plataforma conveniente. Por ejemplo, si mi público es, por ejemplo, el mío es a un público que ha quedado aislado, ¿no es cierto?, de tercera edad, sobre todo, y con motivo de la pandemia. Entonces, yo lo pongo en Spotify, que está en Spotify, de hecho, menos cantidad de gente me va a escuchar porque el público de tercera edad en general no tiene esta plataforma. Tendría que ir, lo tengo en YouTube, pero tendría que rotar hacia Facebook tal vez, porque es una plataforma más tradicional en todo caso. Podría ser eso. Sí, es buena, Eh, sí. ¿Vos qué pensás? Pensando en el público objetivo, en ese caso, la gente, a ver, la gente de más de 60, 70 sigue estando en Facebook, está bastante en Sí, Facebook. sí, Así que sí, no hay que podés, desestimar, yo creo que están. ahí, yo tanta atención últimamente, es más, yo no lo tengo, a Facebook ahora no lo tengo ni entre mis apps, pero porque demasiadas cosas, viste, pero mucha gente Y está en Facebook y está a full. sí, por ahí la gente más grande, la gente más joven está en Instagram, me parece. Sí, Pero Facebook, bueno, claro. pero si en tu Pero caso es tu público el que es por ahí. En YouTube, vos claro. podés publicar en YouTube y copiar y pegarlo en Facebook, compartirlo en Facebook. Ah, ajá, puedo poner un link, decís. Claro, compartís el link y Sí. después se abre el video. Y ahí, bueno, obviamente ayudándolo con un copy, digamos, con un texto, ¿no? Ujú. Bueno, bueno, creo que nos has dado un panorama bastante completo. No sé si nos quedó algo pendiente. Vos me dirás, hablamos de editar, de producir, de escribir el guión. El nombre, mira, no pensamos en el nombre, así rapidito antes de cerrar este vivo. Decime, lo último que le ponemos es el nombre. Tenemos todo armado y el Mm. nombre y el nombre también de los capítulos. Que a veces, ¿de Sí, dónde lo sacamos? De lo que hablamos, lo generamos antes al nombre, lo generamos después. sí. Me parece que es interesante con respecto al nombre. Sí, Primero, ¿cuál es el contenido? Y después eso nos va a llevar como al nombre, ¿no? Porque si es un programa de entrevistas, podés poner conversación, digo, el nombre va a tener que ver con eso, ¿no? Pero últimamente yo lo que haría es una mezcla, ¿no? Haría un mix de cosas. Este, yo creo que hay que, por ejemplo, Flecha Podcast, vos decís, ¿qué onda? ¿No? Es como raro, pero sí, pero me da tiene un curiosidad porqué, por ir a ver qué es. Me da ¿viste? curiosidad. Bueno, un Es un poco era título eso. que atrae, claro. Sí, que Buscar dan el una, blanco. tal cual. Qué ¿Sabés a bien, quién tenés que estuvo muy bien. entrevistar? Tenés que entrevistar a Edu Perilli, que es un gran actor, un gran artista. Tenelo en cuenta. Gran ¿Cómo actor no? y artista. Edu Perilli que está ahí mirándonos. Ay, bueno, cómo no. Bueno, gracias. Te tiro Bien, un después me dato, pasas te todos tiro los un datos dato. y Un gran me artista, parece, actor me parece que está genial.
que está trabajando en guiones también, es un gran amigo. ¿Cómo empezar a escribir un guión? Es buenísimo eso. Uh, Vos sabés que estos live y esta forma de conectarnos en la red nos une de alguna manera, no hay fronteras. Vos estás haciendo muchas actividades también internacionales, eh, sí. o a tus Es cursos más, viene termino gente con de todos vos, los mira, países. termino con vos y ahora me estoy conectando con 5 personas que son colaboradores, me quedo sin batería, que son colaboradores Bueno, de, creo que son de diferentes países, de Paraguay, y claro, y con ellos tengo que armar un podcast. Sigo hablando de podcast. ¿Viste? Ahora, corto con todo vos, ya me tu meto en día la es de podcast. podcast. No, pero lo que digo es que es maravilloso, porque fíjate, yo empecé siguiéndote en las redes, ahora hablamos, hoy hacemos un vivo, o sea, es increíble. Y aparece una persona que también puede ser un futuro entrevistado, y entonces así se genera toda la relación, el networking, y acá también nos escucha gente de todos lados, si no es ahora, en este momento, después revisan los materiales que subimos. Bueno, yo te quiero agradecer muchísimo, Ariel, me encantó toda la información, recordemos dónde podemos verte, escucharte, bueno, Sentí Podcast, Flecha Podcast, ayúdame, vamos, YouTube, Ariel Boé, soy yo, y en YouTube Ariel Boé, sí, sentipodcast.com, ahí está todo eso. mira, hay un Uy, montón acá Edu de está tirando unas preguntas buenísimas, pero no llegamos con el tiempo. palabras claves que Claro, generan interés. No, bueno, pero justamente para el título, ¿alguna claro, palabra palabras clave? clave. Tenés alguna así como rapidísimo? Y depende Mira, para qué mientras que vos público. pensás, dice, emprender es como andar en bicicleta, una de tus frases. Ah, sí. Conecta con lo que te hace bien, dibuja el arte que quieres ver, hay trabajo, que mires el trabajo que quieres que se haga. Encuentra la persona más talentosa de un lugar y párate junto a ella. Si esa persona eres tú, bueno, debes ir a otro lugar. Está buenísima. Sí, es muy Me buena, encantan todas sí. tus reflexiones, tus reflexiones. Bueno, y Sí. algo más que destaco, y ya nos vamos porque queda pendiente esa respuesta, para la palabra clave. Eh, Hablando de podcast, el Dudux es un gran productor de podcast también. Grande, gran bueno, productor, creador y uno de los miembros de Drop the Mic, que es una comunidad de podcasters, la comunidad de podcaster número uno de Latinoamérica. Es de la Argentina, pero de Latinoamérica. Así que Dudux, un saludo. un saludo entonces. Bueno, y acá hablas de fusionar el mundo online y el mundo offline, que quede esa mezcla en ese podcast. Bueno, palabra clave y un podcast que te haya deslumbrado. Vamos, ya. Palabra Uy, clave, uy, uy. dale porque nos Un quedan tres, podcast. me va a empezar el conteo, vamos. Sí, un podcast que me deslumbró. A mí me partió la cabeza en su momento Mentor 360, que es un podcast de un gallego que fue uno de los primeros podcasts que escuché y me parece que está bueno para empezar a escuchar eso. Y Las Raras, que es un podcast que ese sí me Este es gustó bueno, mucho, sí. recomendable 100%. Y palabra clave, en realidad la palabra va a depender de qué querés hablar. Entonces, si vas a hablar de creatividad y la palabra clave es creatividad, ¿no? Si vas a hablar, o tiene que ser un nombre creativo, va a depender, me parece que va a Algo depender la palabra clave. que te genere intriga, Claro, que no otra sea cosa tan que estoy viendo evidente. mucho, yo te puedo decir la palabra que ya no se tiene que usar más, café, basta. Charlas de café, Ay, en todos cortemos lados, con el es café. verdad. Y mate también, ni mate ni café, té, empezamos a hablar de té, porque por ahí le vendemos a alguna empresa. Claro, mate, Por café, chicos, favor, un en el podcast, auspiciante. corrámoslo. Claro, Salvo corrámoslo, porque todo el tiempo. hay un conductor que sí tiene un auspiciante de yerba mate, a ese le vamos a Bueno, perdonar la vida porque bueno, hay bueno, un dinero. si hay pauta, bienvenido sea, bienvenido sea. Un placer Bueno, enorme Ariel, ser parte de este canal y bueno, dale. creo que esto quedará grabado. Salió raro al Sí, principio, estaba muy cerca, ahora me acomodó, así que por quedaste suerte divino, nos después podemos te vas ver. a poder ver, todos te han piropeado, así que tranquilo. Dicen que te fuiste a arreglar el cabello y qué sé yo, pero bueno, No, no me arreglé no, no, nada. no, no. Yo confío en que no. Bueno, No, te no me mando un arreglé beso nada. enorme. Seguimos en contacto, bueno, y seguí trabajando con esto a nivel internacional y llevarlo lejos, lejos. Lo Hacernos que llevamos esté lejos, bien. Te lejos, mando un lejos, beso. a otro Chao. universo. A otro universo. Gracias. Bueno, nos vemos. Chao. Y a todos Adiós. los despido hasta el lunes con Hablemos de Video con Edgar Cadenas. Los espero con más Mi Producto La Voz. Chao.